Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la plataforma, a esta plataforma cristiana. Bendiciones donde quiera que estén. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite compartir la bendita palabra de Dios. Dele gracias a Dios porque Él cada día nos da de su misericordia. Dice la palabra de Dios que nuevas son las misericordias de Él cada día. Es Dios, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. A los que le sirven y también a los que no les sirven, aunque ellos no le entiendan, dice la palabra que Él hace llover sobre el justo y el injusto, pero el injusto no mira la mano de Dios porque está cegado. Amén. Pero nosotros que ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros démosle gracias a Dios porque podemos ver las maravillas de Él en nuestras vidas. Podemos ver de su amor en nuestras vidas, en nuestro alrededor, cómo Él se glorifica a través de su poder y su grandeza. Amén. Vamos a compartir una palabra. Vamos a compartir el capítulo 7 del Evangelio la epístola de los Romanos. Capítulo 7, para que usted tome su Biblia y abra la palabra del Señor. Capítulo 7 de Romanos. Este pasaje, esta porción es bien hermosa. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Tome su Biblia en el capítulo 7 de Romanos. Amén. Capítulo 7 del versículo 1 hasta vamos a leer hasta el 17. Vamos a leer buen ratito, amén. Dice la bendita palabra del Señor así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a terminar de leer ese capítulo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, hermano, qué hermoso. Es hermoso este capítulo. A mí me encanta. Gócese en la palabra del Señor. Gócese en aprender más de su palabra, porque su palabra es vida. Qué hermosa porción en esta en la cual nos habla el Espíritu Santo. Y nos muestra a través de esta palabra, por medio del apóstol Pablo, que hay una lucha. Tenemos una lucha. No solamente tenemos como nuestro enemigo a Satanás cuando nos hemos convertido. No solo tenemos esa lucha contra el enemigo de las almas de Dios, sino que hay una lucha contra esta carne. Tenemos una lucha carnal contra nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. Vamos a empezar analizando versículo por versículo para mirar lo que Pablo nos está diciendo por medio del Espíritu Santo. Para que usted mire la profundidad de lo que Pablo habla a través de su bendita palabra. Y lo que nos muestra, para que estemos nosotros atentos a cómo trabaja el enemigo, a cómo él se desenvuelve en la guerra que tiene contra nosotros los cristianos, contra aquel que quiere caminar bajo la voluntad y bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí en este capítulo que leímos empieza haciendo una analogía del matrimonio, comparando el matrimonio, hace una comparación del matrimonio que tiene con el cristiano con él, con Dios, con Cristo, y también el impío con el pecado. Hace una comparación de las dos relaciones, el impío con el pecado y el justo con Cristo, aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo el apóstol Pablo, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En esta porción nos hace mirar el apóstol Pablo, hermanos, la ley no son más que ordenanzas, dadas al hombre, ¿para qué? Para que él las cumpla. La palabra nos enseña que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no es otra cosa más que aquello que no le agrada a Dios. Son aquellas ordenanzas en las cuales Dios le manifiesta al hombre, en las cuales Él le dice: esto no me agrada, esto tienes que hacer tú para que me agrades. Ahora, en esta porción nos dice la palabra que la ley se enseñorea del hombre. Nos hace mirar Pablo que nosotros estamos incapacitados de vencer la ley. Cuando le hablo de vencer, es de que el hombre natural, el hombre sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, no puede vencer, no puede cumplir los mandamientos que Dios ha mandado al pueblo de Israel. Ciertamente los ha dado al pueblo de Israel, pero ahora también usted es parte de ese pueblo por medio de la fe, por medio
de venir a los caminos de Dios cuando nosotros le hemos aceptado como nuestro Salvador y quien nos guía en nuestra vida y como nuestra justificación de pecados al Señor Jesucristo. La ley no la podemos cumplir, hermanos. Nadie la puede cumplir. La Biblia nos enseña que el único que la cumplió es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Cuando tú vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él la cumplió por ti. Tú la cumples en Él. Por eso la palabra del Señor aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pablo hace mención de que nosotros no podemos cumplir esa ley porque estamos en la carne. La carne tiene un poder sobre nosotros que nos vence. Estamos sujetos al poder de la carne. Estos sentidos que nosotros tenemos, este cuerpo terrenal, se adapta a la tierra, a lo que es este mundo. Estamos incapacitados nosotros para caminar espiritualmente si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Usted no puede caminar, no puede vencer al pecado si no tiene el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El hombre natural no puede ir al cielo, ir al reino, ir a la vida eterna si no se agarra de la mano de nuestro Señor Jesucristo, si no recibe el regalo de vida que Dios Padre ha puesto en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos al siguiente versículo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjese, sigue el apóstol Pablo haciendo una comparación. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En esta porción Pablo hace comparación que la ley, que el hombre y la mujer están sujetos para siempre por la ley. No hay manera de que tú te puedas separar del esposo o de la esposa. El casamiento o la unión esta es para siempre, hermanos. El hombre carnal, pasándolo al sentido espiritual, aquí nos revela el Espíritu Santo, que el hombre carnal, el hombre que se mueve sin el Espíritu Santo, él está casado con Satanás sin que se dé cuenta, hasta que él muera. Pero me refiero, muera carnalmente. Si él no muere espiritualmente antes de que se llegue la muerte del cuerpo carnal que tenemos, él le pertenece a Satanás. Porque la ley los mantiene, la ley se enseñorea de él. La ley lo va a acusar a él de pecado el día que muera, por cuanto la ley lo lleva, no permite que se divorcie de él, sino que hay una relación hasta que la muerte los separe. Es algo tan hermoso, igual en la relación del cristiano. Cuando el cristiano recibe a nuestro Señor Jesucristo, cuando se ha convertido en la vida cristiana, cuando del mundo Dios toca su corazón y se convierte a nuestro Señor Jesucristo, ahí empieza una relación. Y esa relación es hasta la muerte. El propósito de esa relación es hasta que el Señor nos lleve ante su presencia, nos llame y un día estemos delante de Él. Ese es el propósito. Ese es el propósito real del matrimonio. Pablo, a través de esta porción, nos dice que no puede haber separación
No puede haber un divorcio si alguno muere. A menos de que alguno muere, entonces puede haber un divorcio. Pero ¿cómo está eso? Fíjese, ponga atención en lo que dice la palabra en el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Fíjese, mientras éste vive. Y luego dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vamos a leer el versículo 3 para entender el versículo 2. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dios, usted se acuerda y usted sabe que Dios a nosotros nos mira como la novia. Ahora, ¿quién es el esposo? Póngase a pensar, ¿quién es el esposo? Espiritualmente, los esposos aquí son Satanás y Cristo. Ellos son los esposos. Ellos son los esposos. Ahora, en el versículo 2 dice que para vía de que haya un divorcio, tiene que morir, tiene que haber muerte del marido. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, ¿a quién tenemos nosotros cuando estamos en el mundo? Antes de venir a Cristo, ¿a quién teníamos en nosotros? ¿Con quién teníamos una relación y quién habitaba en nosotros? Satanás, hermanos. El mal estaba en nosotros. Él tenía control de nuestras vidas, Satanás. Él era el marido que nos gobernaba a nosotros. Pero la palabra del Señor dice que si moremos nosotros a Él, debe haber muerte de uno. Debe de haber muerte aquí de uno para que se rompa la relación. Así que en el versículo 3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Usted no puede estar sirviendo a Dios, a dos dioses, a dos señores, es lo que habla aquí, porque Dios nomás hay uno. Satanás no es Dios, es una criatura del Señor. Pero hace mención de que usted, estando sirviendo al mundo, estando sirviendo al diablo, usted no puede estar sirviendo al diablo y estar sirviendo a Dios al mismo tiempo. Usted no puede estar dividido. Es lo que hace mención el apóstol Pablo en estos versículos. ¿Estás casado con uno o estás casado con otro? Para vía de separarte con uno, tiene que morir alguno de los cónyuges. Tienen que morir necesariamente. Tiene que haber muerte. Entonces, ¿cómo nosotros fuimos libertados del yugo del pecado? ¿Por qué nos libertamos nosotros? Porque nosotros morimos al pecado. Porque nosotros, el día que confesamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí el Rey de Reyes nos libertó y dio muerte al pecado en nosotros. Y morimos nosotros y nos libertamos de ese matrimonio, porque tenía que haber muerte. Debíamos de morir al pecado totalmente. ¿Para qué? Para que el que ahora habitara
Ahora el que habitara en nosotros no fuera el mal, sino fuera el Espíritu de nuestro Señor. Porque no pueden habitar dos señores dentro del cuerpo de uno, sino que tiene que habitar uno. Antes servíamos al mundo, servíamos al mal, y el que habitaba en nosotros era el espíritu del mundo. Satanás nos gobernaba, pero desde el día que confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Él se convirtió en el Señor y guiador de nuestras vidas. Ahí rompimos la relación. Ahí Cristo nos ayudó con el sacrificio que en la cruz del Calvario hizo, porque en Romanos, en el capítulo 6, ahí nos dice la palabra del Señor, dice que fuimos, sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, que fuimos crucificados juntamente con Él, dice. Fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahí se rompió la relación, hermanos. Ahí murió uno, tenía que morir uno. Ese día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ese día rompimos ese matrimonio, esa unión en la cual la ley nos condenaba a tener una relación hasta la muerte. Hasta que el demonio te llevara, hasta que el diablo te llevara al infierno, o que tú te gozaras en la presencia del Señor. Pero antes de venir a los pies de Jesucristo, nosotros teníamos una relación con el mal, que si no nos hubiéramos apartado del mal y no hubiera tenido nuestro Señor Jesucristo misericordia de nosotros, estuviéramos perdidos, estuviéramos condenados para muerte. Pero el Señor en su gran misericordia vino un día y nos rescató, y rompimos ese matrimonio que teníamos con Satanás. Rompimos esa relación, pero no fuimos nosotros, fue el Padre que la rompió en la cruz del Calvario, porque dice que salvos somos por gracia y no por obras, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, y esto es por fe. Fíjese qué bonito. El apóstol Pablo nos hace mención de que tenía que morir alguien, tenía que romperse esa relación, tenía que haber la muerte de uno de los cónyuges. Vamos a irnos al versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es lo que le decíamos. Ahora ya no le pertenecemos a Satanás, sino que nuestro dueño es Cristo, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Rompimos nuestra relación cuando le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Ahí se rompió ese matrimonio que antes teníamos con Satanás, y que el Señor lo reprenda. Se rompió, hermanos, usted lo rompió cuando nació de nuevo, porque ahí murió ese hombre carnal, esa mujer carnal, ahí murió. Se rompió ese matrimonio porque tenía que morir uno. Ahí fue donde murió, ahí fue donde se rompió ese yugo. Que la ley, porque la ley en esa relación, la ley se enseñoreaba de usted. En esa relación, sin nuestro Señor Jesucristo, la ley lo acusaba por cuanto nosotros somos incapaces de cumplirla. Usted iba a morir en pecado porque usted no puede cumplir la ley. Por eso Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces les decía, ¿acaso lo ignoran? Porque era necesario que nos aceptáramos a Cristo. Porque el único que ha cumplido la ley y el único que no ha hecho pecado se llama Jesús. Y en Él cumplimos la ley nosotros. Él la vino a cumplir por nosotros. Y cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, la cumplimos la ley en Él. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y dice su palabra que ahí también en la cruz nos compró a precio de sangre. Dice, somos deudores. Dice, ¿no sabéis que somos deudores? Dice, y no a la carne para que anduviésemos, dice, en la carne. No a la carne, sino que somos llamados a morir a la carne y a vivir en el Espíritu. Entonces, en el versículo 5, cambiando al versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, fíjese,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Se acuerda cuando antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cómo pecábamos? Era natural pecar, hermanos. Es lo que practicábamos porque no conocíamos de Dios y no teníamos el poder de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Era algo común. Por eso aquí dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, dice, llevando fruto para muerte. Estábamos condenados, había condenación. Este cuerpo, hermanos, está sujeto al mundo terrenal. Este cuerpo es una herencia que nos ha dejado el pecado. Y este cuerpo, si nos dejamos dominar por este cuerpo nos va a llevar al infierno. Este cuerpo es un cuerpo corruptible. Dice la palabra que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Tiene que ser convertido. Dios lo va a transformar. Por eso la palabra del Señor nos enseña que Él nos va a dar un cuerpo incorruptible el día que Él nos levante con poder. Si es que morimos antes de que Él venga, Él nos va a levantar. Dice que Él va a transformar nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para que nos podamos gozar delante de Él. No, Él nos va a dar un cuerpo como el de Él. Un cuerpo glorificado como Él lo tiene. ¿Para qué? Para un cuerpo el cual sea capaz de resistir la santidad del Señor. Él nos va a preparar un cuerpo especial para estar delante de su presencia. Este cuerpo no. Este cuerpo va a morir aquí en la tierra porque es un cuerpo pecaminoso. Es un cuerpo terrenal. Este cuerpo no puede heredar lo incorruptible, dice el apóstol Pablo. Tiene que morir. Por eso es que cuando uno no viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, este cuerpo, las pasiones que gobiernan este cuerpo, dice el apóstol Pablo, se enseñorean de nosotros. Tienen un poder en nosotros. No podemos vencer el dominio, el control que hay en estos miembros. En cada miembro de nosotros hay una ley en los miembros de nosotros que se enseñorea de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice al principio, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Y sabe qué habita en nuestros miembros? La ley del pecado. En nuestros miembros habita la ley del pecado. Usted lo puede ver en el versículo 20. Fíjese, de este capítulo que leímos, que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjese en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el 23, fíjese, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuestro cuerpo terrenal, hermanos, sirve al pecado. Por eso es necesario que nosotros diariamente busquemos la presencia del Señor. Que diariamente busquemos alimentarnos del Señor. Que lo busquemos en comunión, busquemos estar en comunión con Él en la oración, busquemos alimentarnos de su palabra, estemos buscándolo en ayuno, que anhelemos buscar su presencia. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra fuerza. Ahí está el poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para poder vencer este cuerpo. Porque no solamente usted está luchando contra las artimañas de Satanás y las tentaciones
y las trampas que él pone en el camino en este mundo, sino que está luchando contra este cuerpo en el cual está usted. Ese cuerpo, el que si usted no tiene el poder del Espíritu, ese cuerpo lo va a llevar al infierno, porque a ese cuerpo le gusta el pecado, a ese cuerpo le gusta lo terrenal. Tiene que pelear contra él, pero usted no va a poder vencerlo carnalmente. Usted tiene que poder vencerlo con el poder del Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. Porque si Él no está con nosotros, nada podemos hacer. Estamos vencidos por este cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte se va a enseñorear de nosotros porque Él está la ley. La ley del pecado gobierna este cuerpo. Y si usted no se agarra de Cristo, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Lo va a condenar la ley. La ley lo va a acusar delante del Padre. Porque cuando uno recibe al Señor, el Padre no lo mira a usted cuando lo ha justificado, sino mira a Cristo en usted. El sacrificio que usted ha aceptado. Mira que ya ha sido cubierto, ya ha sido cubierta esa afrenta que teníamos que pagar nosotros, la cual la pagó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos al versículo 6, fíjese hermano. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, dicen, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjese qué hermoso. En el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Pero por qué está libre de la ley? Hermanos, estamos libres de la ley porque ya este cuerpo, cuando usted recibió a Cristo, este cuerpo se supone que debe estar muerto al pecado. Porque el apóstol Pablo dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo carnal, el cuerpo terrenal, dice, está muerto por su espíritu que mora en vosotros. No puede habitar pecado si decimos que nosotros hemos muerto al pecado. No puede habitar el pecado si decimos que nosotros hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. Tiene este templo, este cuerpo, tiene que glorificar las obras de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque cuando servíamos a la ley, servíamos al pecado. Servíamos a Satanás sin darnos cuenta. Estábamos bajo el viejo régimen de la ley. Pablo habla del viejo régimen de la ley. Servías a la ley. Y cuando tú servías a la ley, estando en la carne, moviéndote en la carne, dice que esas pasiones pecaminosas que obran por medio de la ley, dice, te señoreaban, se enseñoreaban. Este cuerpo te gobernaba y te llevaba a pecar, porque este cuerpo está sujeto al pecado. Dice, pero ahora, dice, ya estáis libres de la ley. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, dice, que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Dice, ahora olvídate. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, como dice, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo régimen del Espíritu del cual habla Pablo. Ya no la carne, ya no moviéndonos en la carne, ya no moviéndonos en las pasiones que gobernaban estos miembros antes de no tener el poder del Espíritu Santo para poder sujetar este cuerpo de muerte que nos gobernaba antes. Ahora moviéndonos con el poder del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones de este cuerpo y sujetarlo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no nos gobierne el diablo a través de esta arma que es nuestro cuerpo. Tenemos que vestirnos, por eso el apóstol Pablo dice que nos vistamos de la armadura, dice, del Señor.
y que también nos llenemos del poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, sino que es contra ¿qué? Contra Satanás y sus huestes y las potestades, dice. Nuestra lucha no es carnal. Este cuerpo es nuestro enemigo también. Usted duerme con el enemigo, que es nuestro cuerpo. Tenemos que estar alerta a las pasiones que hay en este cuerpo. ¿Por qué? Porque las pasiones de este cuerpo no son espirituales. Por eso la palabra del Señor nos dice que encomendemos nuestros caminos a Jehová y Él enderezará nuestras veredas. Tienes que encomendarte, siempre tienes que estar sujeto al Padre, al poder del Padre, siempre clamando a su misericordia, dependiendo de Él, de que Él es quien nos ayuda. Nosotros estamos incapacitados, nuestra fuerza no puede vencer las pasiones pecaminosas que habitan en este cuerpo. Por eso usted mire en el mundo que el mundo se mueve en maldad. Los pensamientos del mundo, mientras no estén los pensamientos de nuestro Padre, los pensamientos que hay en su palabra, el mundo es gobernado por el pecado, hermano. Y si no metemos el poder de su espíritu, cuando yo me refiero al poder de su espíritu, es que nos vistamos de su armadura y agarremos las armas que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno, su palabra, y nos vistamos del poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder soportar los dardos del enemigo que vienen por el enemigo, por Satanás, por las tentaciones que nos pone en el mundo y también por este mismo cuerpo en el cual habitamos. Este cuerpo es nuestro enemigo. Pablo nos dice que tenemos que morir para que la ley no se enseñoríe de nosotros. Tenemos que romper ese matrimonio de pecado que antes teníamos. Tiene que morir para que se rompa ese matrimonio. Porque si no has muerto, déjame decirte que todavía tu esposo es Satanás. Todavía él se enseñorea de ti. Todavía la ley se va a enseñorear de ti hasta que mueras. Y el final es final de muerte. Tiene que morir este cuerpo al pecado. Si dices que Cristo vive en ti, entonces ese cuerpo está muerto, porque el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo habita en ti. Tiene que morir. En el versículo 7, fíjese lo que dice, qué hermoso. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? Hermanos, si la ley nos condena, dice Pablo, entonces ¿qué es pecado? La ley nos acusa, dice Pablo, ¿es pecado la ley? Porque por medio de la ley tenemos el conocimiento de pecado. El pecado no es otra cosa más que infracción de la ley. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí, dice, el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Dice, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, hermanos, la ley es santa. La ley es pura. Porque todo lo que viene de Dios es santo. Pero el hecho de que la ley nos condene, el hecho de que la ley nos señale, el hecho de que la ley nos diga, esto no me agrada, esto lo tienes que hacer. El hecho de que el hombre carnal, le estoy hablando del hombre natural que no tiene al Espíritu Santo, el hecho de que el hombre carnal esté incapacitado para hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que la ley sea mala. La ley es santa. Pero la justificación no viene por la ley. La ley es simplemente ¿para qué? Para el conocimiento de pecado. Para eso es la ley. Dios nos da conocimiento de pecado a través de la ley. Pero Pablo nos hace mención que cuando Dios nos dio la ley, el pecado cobró vida. Porque antes de que viniera la ley, dice, no había pecado, porque no había infracción. Porque el pecado no es otra cosa más que infracción de la ley.
Así lo manifiesta la palabra. En el versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el poder el poder del pecado? El poder del pecado es la ley. Cuando viene la ley, el pecado toma vida. Es como si si no hubiera ley en la tierra aquí donde vivimos, y estuviera un semáforo, pero todavía no se establece como ley que el brincarse la roja es una infracción. Entonces usted puede brincarse la roja y no hay infracción, porque no se ha puesto la ley de que si te la brincas es infracción. Pero si llega el momento en que se dice el que se brinque la roja es infracción y la establecen como ley, entonces si se la brinca usted está cometiendo una infracción a esa ley que ya ha sido puesta. Así también aquí, antes de que viniera la ley no había pecado, no había infracción a la ley. El Señor justificaba al justo por su justicia, por su temor a hacer lo malo. Por eso en ese tiempo, dice la palabra, todo aquel que moría iba al seno de Abraham. El Señor justificaba su justicia. Por eso a Lot le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro hombre justo como él, temeroso de Dios. Hermanos, aunque no había una Biblia, ellos temían, sabían que había un Dios y temían hacer lo malo. Y Dios sí agradaba de esos corazones que buscaban la justicia, el justo. Así el Señor los guardaba a ellos, pero el que le gustaba caminar en el mal, él se perdía. No era un hombre justo. Por eso la justicia a Dios siempre le ha agradado, porque Él tiene misericordia del justo. Dice que Él siempre, dice en su palabra, que al impío Él siempre lo mira, dice, Él siempre está airado con el impío y aún así, y lo mira de lejos también. Todos los días está airado, dice, con el impío el Señor. Mas con el justo Él se deleita. Él se goza con aquel que practica la justicia. Porque ese es de Él, hermano. Ese le pertenece. Y ese un día va a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Él se agrada, Cristo se agrada de la justicia. Pero ahora no es por la justicia, ahora es por fe. Porque en ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo descendió al seno de Abraham, ahí todos creyeron en Cristo y todos fueron justificados por fe. Y ahí fue donde la palabra dice dice del Señor, eso está en Efesios capítulo 4, 8 y 9. Dice que Él se llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Se llevó cautivo la cautividad, el poder del pecado. Ahí rompió el yugo del pecado. Y lo rompió en la cruz del Calvario. Ahí rompió el yugo del pecado, se enseñoreó Él. Ahí nos dio libertad a Él, rompió nuestros grilletes. ¿Para qué? Para que nosotros nos gozáramos y nos deleitáramos en Él. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la paz que Él prometió. La paz que yo os doy no es como el mundo las da. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y yo sin la ley vivía un tiempo, dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Venido el mandamiento, dice, el pecado tomó vida y yo morí, porque el pecado lo condenaba, el pecado lo juzgaba. Y el pecado, como dice en el versículo 1 del capítulo 7, se enseñoreaba hasta que el hombre, todo el tiempo que el hombre vive, mientras éste vive. La ley del pecado se enseñorea del hombre mientras éste vive. Es necesario venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él nos puede redimir del pecado.
¿Por qué? Porque este cuerpo de muerte está atado a la ley del pecado. Gobierna la ley del pecado en este cuerpo. Fíjese, hermano, en los versículos finales, dice en el versículo 24. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En nuestra mente queremos buscar de Dios, pero este cuerpo se resiste porque hay una ley en nuestros miembros. Es la ley del pecado, hermanos. Tenemos que estar luchando contra este cuerpo. Tenemos que estar peleando, pero no con tus fuerzas carnales. No con que yo pienso, yo tengo que vencer. No, hermano, no se trata de que yo tengo que vencer. Yo puedo quitarme ese vicio. Yo no. Tenemos que vencer con el poder de Cristo. Él ya lo venció en la cruz. Tú lo vences cuando recibes el poder, cuando recibes a Cristo, lo recibes como tu suficiente Salvador y el guiador de tu vida, y te sujetas a hacer las obras de justicia que Él ha preparado desde antemano, dice, desde antes de la creación para que anduviésemos en ellas. Obras de justicia. Obras que Dios ha preparado para nosotros. ¿Para qué? Para que nos regocijemos en ella y en ellas, en esas obras, glorifiquemos a Dios. Porque a este cuerpo le encanta el pecado. Sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, usted no va a poder gobernar este cuerpo. Este cuerpo lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar al infierno. Tiene que vestirse del Señor Jesucristo. Tiene que vestirse del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque en Cristo es donde venceremos. Ahí estamos, ahí tenemos victoria en Él, porque ya no la dio en la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Ahí le puso el pie sobre la cabeza a Satanás. No tiene el poder el diablo cuando tú recibes el poder de nuestro Señor Jesucristo. No tiene el poder, ¿para qué? Para condenarte. Pero si realmente has muerto al pecado, ese matrimonio en el cual tú tenías con Satanás practicando el pecado tiene que romperse. Tiene que morir ese hombre que hay en ti, ese hombre terrenal. Tiene que morir al pecado. ¿Para qué? Para que tú puedas casarte con Cristo ahora. Mantener una relación ahora con Cristo, practicando las obras de justicia con Él. Porque si no mueres, tú sigues casado con Satanás. Si no morirse realmente. Pero si moriste, gloria a Dios. Ahora tu esposo se llama Jesucristo. Ahora tenemos que agarrarnos de su poder. Tenemos que agarrarnos de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Y depender siempre de Él. Porque no podemos confiarnos en nosotros mismos. Porque estamos metidos en un cuerpo que le agrada al pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, con esto damos por terminado este estudio. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito seas. Para terminar, les voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, y medite en ello. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, medítelo. Nosotros dependemos de Cristo. Él es nuestra fuerza. Fíjese lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Estamos perdidos si no estamos agarrados de Cristo.
Si no dependemos de Él, estamos perdidos, hermanos. Este cuerpo nos va a llevar al infierno. Tenemos que agarrarnos del Señor. No diga yo puedo. No diga yo voy a hacer esto. No, ayúdame, Jesús. Padre, dame fuerza. Usted no va a poder. Yo puedo. No tiene que quitarse nuestra mente. Yo puedo. Yo quiero. Yo no. Ayúdame, Cristo. Ayúdame, Espíritu Santo. Dame fuerzas, Padre, porque nosotros somos incapaces. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias porque tú eres bueno. Mi alma te alaba, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, cada día. Padre, bendice a mis hermanos, Padre amado, Señor. Dales fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Vístenos, Padre, de ese poder de lo alto, Padre. Así como vestiste, Señor, aquel día, Padre, a tus apóstoles, Padre, y vino sobre ellos poder del Espíritu. Los revestiste con poder de lo alto, Señor. Padre, llénanos a nosotros, danos poder. Prepáranos para la batalla, Señor. Ayúdanos a vencer las artimañas del enemigo y a vencer este cuerpo de muerte. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones y que la hayan pasado bien. Bendiciones a mi hermano Francisco, mi hermana Verónica, mis hermanos de la iglesia, Roca Eterna. Bendiciones a mi pastor, a mi hermana Erenia y a todos los integrantes de la iglesia, Roca Eterna. Dios me los bendiga. Y vamos a seguir caminando, hermanos. Esta es una carrera. Y no permita que el diablo lo saque de la carrera. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que corren en un estadio, todos a la verdad corren? Corred de tal manera, dice, que obtengáis la victoria. O corred de tal manera que te saques el premio, el trofeo. Pero hay un precio que pagar. Y el apóstol Pablo lo dice. Porque dice, todo aquel que corre, dice, todo aquel que verdad que lucha, todo aquel que a la verdad lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, se abstienen, se disciplinan para cosas corruptibles, pero nosotros para incorruptibles. Para un día estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Un día gozarnos en su presencia. Pero ahora mismo, hermanos, sentir ese gozo del Señor, sentir sus caricias, quebrantarnos delante de Él, sentir, cuando tú clamas a Él, sentir las caricias de su Espíritu Santo. Debemos siempre anhelar, buscarlo en oración, buscar su presencia, llenarnos de Él, porque esa es nuestra vida. Porque si no lo buscamos, ese mundo terrenal nos envuelve en la rutina de este mundo y este cuerpo está sujeto a este mundo y te empieza a enfriar en lo espiritual. Y cada vez que nos enfriamos espiritualmente, nos va matando. Y el propósito de este mundo es matarnos espiritualmente. Porque muertos espiritualmente, estamos sacando al espíritu y empezamos a hacer obras que no le agradan a Dios. Dios me los bendiga. Bendiciones.